Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Hoy nos unimos en una transmisión más de escatología, donde trataremos de un tema muy interesante que lo hemos llamado la campaña del Armagedón. La campaña del Armagedón. Este tema es la parte final de la semana 70 del profeta Daniel, que es el que marca el fin del periodo de la tribulación y de la gran tribulación. Le damos gracias al Señor por la bendición y la oportunidad de estar aquí en esta transmisión. Yo le invito a que por favor vaya a su Biblia y les voy a dar las citas bíblicas que vamos a estar utilizando para este tema de la campaña del Armagedón. La primera cita bíblica usted la puede anotar. La puede usted anotar. Apocalipsis capítulo 16. Vamos a leerlo desde el verso 12 hasta el verso 16. Esta es la primera cita. Apocalipsis 16 del verso 12 al verso 16. Y la segunda cita será Apocalipsis 19 versos 11 al 21. Apocalipsis 19 versos 11 al 21. Muy bien, vamos a iniciar esta transmisión con una oración. Cerramos nuestros ojos y le pedimos su dirección al Señor. Oremos. Gracias, Señor, por esta noche de este día que nos permites unirnos en la adoración y en la alabanza a Dios y en el estudio de tu palabra. Te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos que seguirán conectando en esta transmisión. Dales sabiduría y gracia para que puedan entender y comprender mejor este tema. Y te pedimos también por nuestros hermanos, el pastor Alfonso y nuestro hermano Salomón, para que tú les des la gracia y la sabiduría para poder expresar este conocimiento que tienen a los que nos estén viendo. Gracias por tu misericordia y por tu amor. Sigue bendiciendo nuestras vidas y fortaleciéndonos y llénanos de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Doy la bienvenida al pastor Alfonso, nuestro anfitrión, del pastor titular de la Iglesia Cristiana Emanuel. Le dejo lugar para que nos dé unas palabras. Dios los bendiga. Es un verdadero placer poder dirigirnos a ustedes, sobre todo para hablar de estos temas tan interesantes, profundos y a la vez desafiantes. Damos gracias al Señor por este equipo que ya formamos, Yair en el aspecto técnico, el hermano Salomón Tuyú, que nos está apoyando con sus puntos de vista, sus opiniones, su gran conocimiento sobre el tema. David, pues, que nos está aquí conduciendo en cada una de las actividades y también aportando sus opiniones. Deseamos que esta noche, esta transmisión sea para usted una oportunidad de conocer. Quizás no podamos profundizar como quisiéramos hacerlo, porque hay muchas cosas que todavía no están definidas al respecto, pero vamos a aportar lo que la Biblia dice y hasta dónde podemos percibir sobre el tema. Amén. Bueno, pues vamos en unos momentos vamos a recibir al pastor Salomón con nosotros, algunos detallitos. Quiero que por favor vayamos al capítulo 16 de Apocalipsis, versos 12 en adelante. Vamos a leerlo para que usted pueda entrar en la idea del pasaje. Dice la palabra de Dios: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente.
Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahora vamos a saltar al capítulo 19, por favor. Verso 11. Capítulo 19, verso 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir a ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Bueno, pues Dios bendiga a los hermanos que se están conectando, a mi esposa que ya se conectó también, Dios la bendiga, Margel, nuestro hermano Gastón Catalán, que envía saludos al pastor Salomón Tuyú, nuestra hermana Meli Soto, a la hermana Alma Aque, a Vicky Zapata, a la hermana Betty Chi, a nuestra hermana Marta Hernández. Saludos también a algunos amigos de Maní, Yucatán, a Miss Rapot, a Mushu Mushu. También saludos a la hermana Verónica Gutiérrez de nuestra iglesia 20 de noviembre, Segunda Iglesia Cristiana Emanuel. Dios les bendiga, hermanos, buenas noches, nos comenta. Y a todos los que se vayan añadiendo, la hermana María Luisa Herrera también, Dios la bendiga. Es tiempo ahora de dejarle el espacio a nuestro predicador invitado, al pastor licenciado en teología Salomón de la Cruz, para que nos dé unos saludos. Buenas noches, mis hermanos. Es un honor poder estar con ustedes. Como bien decía el pastor anfitrión, pastor Durán, decía, ya somos un equipo y esto realmente me honra. Gracias a todos nuestros hermanos, gracias a pastor Benjamín, que también muy profesionalmente, lo digo no solamente porque está aquí escuchándome, sino profesionalmente está manejando este programa y se hace claro, entendible a los ojos y a los oídos de todos. Así que también a Yair, que está detrás de cámara, echándole todos los kilos por allá. Y bueno, pues pastor Durán, yo creo que va a ser de grande bendición este programa. Así es. Un tema que los hermanos están esperando, y primeramente Dios, vamos a dejar luz en este tema tan importante. Claro que sí. Amén. Muy bien, bueno, pues bienvenido pastor Salomón, y les pedimos a los que están viendo la transmisión que compartan, por favor, compartan en sus muros para que podamos alcanzar a más personas
para que este tema sea escuchado por la mayor cantidad de gente. Es tan rápido. Usted va a la opción de compartir y ahí lo comparte. También le invitamos a que usted haga sus escritos, nos salude. Vamos a estar leyendo algunos saludos y que usted reaccione también. Puede poner me gusta, me encanta, me importa, menos me enoja, ¿eh? Muy bien, pues vamos a iniciar. Vamos a iniciar con este tema, la campaña del Armagedón. Bueno, este tema o este nombre Armagedón no solamente es muy sonado en el ámbito cristiano. De hecho, hace ratito conversábamos, Pastor Salomón, con el Pastor Alfonso, de que el nombre Armagedón ha sido utilizado hasta por Hollywood, porque tiene la idea o tiene el concepto de que Armagedón habla del fin del mundo, de un evento catastrófico, de un evento que marcará el fin de esta era. Pero esos conceptos de un meteorito cayendo en la tierra y destruyendo todo, son conceptos de Hollywood, pero no son conceptos bíblicos. Y hoy queremos partir de ello hablando de los conceptos bíblicos. Dando la bienvenida a nuestro pastor anfitrión, ¿qué nos puede decir, Pastor Alfonso, de el significado de la palabra Armagedón desde la perspectiva bíblica y principalmente si nos habla de un lugar geográfico de la tierra en específico? Muy bien, aprovecho la ocasión para aclarar que la industria cinematográfica no solamente no se ubica en los términos bíblicos, sino que tergiversa, y eso ha llevado mucha confusión a los hermanos, a las iglesias, cuando se vierte en aspectos. Ya ven que Hollywood toca temas de la Biblia, pero no ubicados, por ejemplo, el arca de Noé, completamente fuera del tenor bíblico. Por eso es interesante tocar este tema, porque mucha gente tiene conceptos equivocados o limitados o tergiversados. Así que hoy nos toca hablar sobre esto. Generalmente se conoce como la guerra del Armagedón. Ustedes le preguntan a cualquier hermano, inclusive pastores, sobre el tema y tienen la expresión la guerra del Armagedón. Hoy queremos ubicarnos bien, queremos darles el término más correcto, por eso se emplea la campaña del Armagedón, porque pensábamos que es una guerra única, pero es una serie de eventos que tienen lugar principalmente durante la gran tribulación. Bueno, pero Armagedón es mencionado en la Biblia también, y el término Armagedón quiere decir monte Meguido. Cuando hablamos del Armagedón, hablamos muy limitadamente, porque juntamente con Armagedón se menciona el valle de Josafat, el monte del Meguido, el valle de Esdraelón, lo que hace que el panorama geográfico donde se van a desarrollar esta serie de eventos va a abarcar prácticamente toda la tierra de Palestina, y el centro de atención va a ser Israel. Ese va a ser el centro de atención. Entonces, hablar de Armagedón es hablar de un tema muchísimo más amplio de lo que comúnmente nosotros tenemos. Inclusive Armagedón
es un término más popular que cualquier otro, pero como ya dijimos, recibe varios nombres y en diferentes lugares que conforman lo que es el panorama geográfico. Se desarrollan varias guerras por diferentes países. Eso en el transcurso de la conferencia vamos a estar hablando. Muy bien, el término Armagedón, ya bajo su perspectiva bíblica. Pastor Salomón, aunque el Apocalipsis concentra pues la última semana de las 70 semanas del profeta Daniel, no es un tema o no es un concepto que haya surgido de la visión del apóstol Juan, sino también en el Antiguo Testamento hay referencias acerca de esta batalla del Armagedón. Ya hemos definido que Armagedón se refiere por el lugar geográfico, el valle de Megiddo. Pero, ¿qué citas bíblicas o qué pasajes del Antiguo Testamento pueden hacer referencia al Armagedón que Juan presenta en su visión? Muy bien. Hay algunas palabras que no logré captar porque se cortó. No sé si todos los oyentes, a lo mejor en mi internet aquí local, pero algunas no las logré captar. Pero la idea que estás proyectando es que cuál es la perspectiva de Juan en específico con respecto al tema de Armagedón. Sí, Creo sí. que es muy importante. No, la idea, pastor, es ¿qué nos dice el Antiguo Testamento? Okay. Es decir, el concepto de Armagedón no es un concepto que el apóstol Juan haya introducido en el Apocalipsis, sino es un concepto que él que en la inspiración lo toma del Antiguo Testamento. ¿Qué bases en el Antiguo Testamento podemos encontrar para ello? Es correcto, ya lo entendí. De hecho, vuelvo a reiterar que yo coincido mucho con el pastor Alfonso en el sentido que sí, definitivamente hay muchísima especulación respecto a lo que es Armagedón por la concepción comercial hollywoodense. Por esa razón hay que irnos a las raíces. A las raíces, ahora sí que yo digo a las raíces del concepto judío. Cuando digo concepto judío, aquí yo aclaro porque de pronto mis oyentes están relacionados con un movimiento que se llama raíces hebreas. Una cosa es hablar de las raíces judías de nuestra fe, que son el Antiguo Testamento, y otra cosa son las raíces rabínicas. Eso hay que aprender a diferenciarlos, porque de pronto algunos cuando escuchen que digo raíces judías van a pensar que yo estoy hablando del rabinismo, pero el rabinismo que tiene su lugar muy respetable y que los teólogos cristianos tomamos también como referencia en muchas ocasiones, pero cuando hablo de raíces judías de nuestra fe estamos hablando del Antiguo Testamento. Así que Armagedón no es un concepto que Juan se haya sacado de las mangas, sino que es un concepto que ya tiene trascendencia en el Antiguo Testamento. Hay varios pasajes donde se indica que es un lugar tan importante, pero más que limitado a lo que es un simple valle, como en el hebreo Har es Harmegiddo, es realmente Har, es un monte, una serie de montañas, puede ser, no precisamente un lugar limitado a lo que hoy se conoce como Armagedón, sino que es todavía más amplio. Algunos incluso sí entienden que allí va a recalar como una especie de huida del ejército del anticristo, una huida de él, y allí va a ser finalmente derrotado. Sin embargo, cuando se habla de esta campaña, está tomado como punto de referencia como un lugar de guerra. Y esto es muy interesante porque ya desde el Antiguo Testamento encontramos, por ejemplo, Zacarías habla parte de este valle que llama el Valle de Megiddo. Estamos hablando de Zacarías 12, versículo 11. En Zacarías 12, versículo 11, que me gustaría referirlo. ¿Por qué? Porque Zacarías es un pasaje que está hablando al pueblo de Israel. Ya en el Antiguo Testamento le está mostrando qué va a suceder cuando venga el Mesías en
el valle de Megiddo. Pero también Joel capítulo 3, versículo 2, ya le llama el valle de Josafat. Es muy interesante Joel 3:2 porque el término Josafat, o el nombre Josafat, realmente hace referencia al juicio de Dios. Es lo que significa el nombre Josafat. Josafat significa juicio de Dios, y ahí se dice en el valle de Josafat, es decir, en el valle del juicio de Dios. O sea que ya estaba contemplado que allí iba a ser la aparición de el Mesías, pero ya había un contexto. Armagedón es un contexto ya antiguo que había sido escenario de ciertas batallas. Primeramente encontramos allá en Jueces capítulo 4, que había sido el escenario donde Débora y Barak se habían encontrado con los cananitas. Le digo Jesús, y ellos prácticamente los derrotaron. Salomón, Es el primer escenario. pastor, disculpe que le interrumpa. Yo veo que está ya bien inspirado. ¿Puede subirle un poquito a su audio? Porque aquí ya le subimos todo lo que pudimos. Bueno, sí. Ok. Allá. Súbale más, súbale todo, que retumben los oídos. Ok, ¿ahí Ok. está bien? Sí, allá está bien. Ok, muchas gracias. Entonces, el primer escenario que ahí se marca para Armagedón es en la batalla de Débora y Barak en contra de los cananitas. Estamos hablando de Jueces capítulo 4, del versículo 2 al 16. Pero también, más adelante en el mismo libro de los Jueces, fíjate qué interesante que es un periodo de apostasía. El libro de los Jueces se enfoca mucho el tema de Armagedón. Allí Gedeón venció también a los madianitas en Jueces capítulo 7 en Armagedón. Fíjate que es interesante eso. Pero allí mismo había peleado el pueblo de Israel en épocas de Saúl varias batallas. De hecho, allí Saúl se quita la vida. Él se suicidó en el valle de Megiddo, en primero de Samuel 31. Y ahí mismo Josías fue herido de muerte por uno de los flecheros del rey Necao, el rey segundo de Crónicas 35, 22 al 24. O sea, estamos hablando de un escenario que ya es conocido en el contexto judío como un escenario de guerra, y que es precisamente ese escenario de guerra en el que va a aparecer triunfante el Mesías sobre sus enemigos. Adelante. Ok, gracias, pastor. Sigue haciendo referencia de que no se escucha bien, pero ya se está componiendo. Aquí está trabajando el equipo. Ok, bueno, ya hablamos de el Armagedón como un lugar en específico o una serie de lugares geográficos, un concepto, el concepto de su significado. Ahora vamos a enfocarnos en la semana 70 y en la campaña del Armagedón. Cuando leemos, como decía el pastor Alfonso, leemos Guerra del Armagedón como que si fuera un evento. Pero cuando vemos en la Biblia, al menos en Apocalipsis, vemos que hay muchas referencias con respecto a una batalla. Por ejemplo, en el capítulo 12, verso 17, observe lo que dice. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen testimonio de Jesucristo. Observen al dragón haciendo guerra. Ahora capítulo 13, con respecto a las dos bestias, la bestia que sube del abismo, que sube de la tierra. Mire lo que dice, verso 6 del capítulo 13 de Apocalipsis, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y observen el verso 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre tribu, pueblo, lengua y nación. Pero observe, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. En el mismo capítulo 16 observamos que la batalla del Armagedón se da cuando el sexto ángel abre la sexta copa
de la ira. Pastor Alfonso, tomando estos aspectos o estos pasajes bíblicos, me gustaría que nos situemos, igual Pastor Salomón, que nos situemos en cuándo se cumplirá o cuál será el tiempo del cumplimiento de la campaña del Armagedón. ¿En qué lugar de la semana 70, en qué momento se va a suscitar este evento? Podemos verlo en primer lugar como una serie de sucesos, de eventos, de guerra, en el que intervienen diversas naciones y en diferentes tiempos. El punto final, que es a lo que la mayoría de la gente se refiere para hablar de esta guerra, es cuando todos los ejércitos de las naciones van a reunirse en el valle de Josafat o en esa área geográfica para guerrear contra Cristo. Por lo general, cuando hablamos de Armagedón, nos estamos refiriendo a ese evento final. Pero cuando empezamos a leer, nos damos cuenta que el anticristo, cuando llega al inicio de la semana 70, hace un pacto con los judíos. Los judíos lo van a aceptar como un gran líder, van a estar encantados con él. Los judíos van a hacer ese pacto y todo va a estar bien. Se puede decir que van a hacer una alianza, pero eso va a inquietar a las demás naciones. Cuando a la mitad de la semana los judíos y el anticristo rompen ese pacto, entonces es donde nos describe la Biblia que va a ocurrir en medio de un evento en el que los llamados el rey del norte y el rey del sur van a combatir tanto a los judíos y esa alianza que habían hecho. Entonces ahí es donde considero que inicia esta serie de eventos, esta serie de batallas, cuando se rompe el pacto con los judíos y empieza a desorganizarse todo, y debemos recordar que la manzana de la discordia en todos esos eventos es Jerusalén, es Israel. Y aunque van a guerrear en un momento dado uno contra otro, o sea, confederaciones de naciones, sin embargo, el centro de atención es Israel. Los judíos van a hacer un pacto con el anticristo y va a imitar el pacto que Dios hizo con Israel al darle en propiedad la tierra de Canaán. Se puede decir que en ese pacto el anticristo va a simular ese pacto con Abraham y les va a facilitar a ellos la ciudad de Jerusalén. Eso va a enojar a muchas naciones y es cuando se van a iniciar. En resumen, considero que esa serie de eventos iniciarán a la mitad de la semana 70 y cuando se abre el sexto sello. Muy bien, gracias, Pastor. Pastor Salomón, ¿algo que le gustaría añadir en este punto de la plática? Sí, es correcto. Recuerden que ya cuando se habla a mí me gustó mucho lo que el pastor está dando con el primer sello, que es el pacto que hace el anticristo. Y recuerden que el segundo sello ya inmediatamente comienza una serie de
de guerras que el mismo anticristo, me llama mucho la atención lo que algunos autores reconocidos de la talla de Wisfield, de la talla de Iván Barchuk mismo y otros más, quienes dicen que el jinete de esos 4 primeros caballos es el mismo, que es tan hábil que va cambiando de caballos. Es interesante, ¿no? Y cuando ya hablamos de caballos, estamos hablando de las organizaciones que monta. Primeramente monta una organización de paz, un movimiento de aparente paz. Inmediatamente monta un movimiento de guerra, que es ya cambiando de caballo a un color rojo de la guerra, y algunos piensan que desde ahí él comienza una campaña que se va a ir hasta el final de la gran tribulación, pero recuerden que él lo está haciendo de una manera escondida, o sea, está girando detrás de eso, pero lo está haciendo de un modo escondido. Eso es algo muy interesante de cómo es una era de engaño que vive la humanidad. Pero en general, toda esa serie de guerras que hemos dicho, el término que Apocalipsis 16:14 dice para la batalla del gran día del Todopoderoso, porque es la batalla de él, ¿verdad? Del Todopoderoso. El término ya que traduce como batalla es polemos, pero polemos realmente significa no solamente una batalla que indicaría una lucha más o menos breve, pero aquí no. Aquí el término polemos se traduciría más como una guerra extensa, o sea, la cual cuando decimos de guerra estamos hablando de varias batallas, y por eso es que usamos nosotros aquí en el tema el concepto que se llama campaña militar, porque todas estas se enfocan a lo que el Salmo 83 declara, que es un antisemitismo. Vayamos para que ellos no sean nación. Y creo que con el Salmo, con el segundo sello, comienzan las guerras del Salmo 83 y otras guerras que siempre tienen el fin, como decía el pastor Durán, el enfoque a Israel, porque son guerras antisemitas. De hecho, todas las guerras que se van, incluso las 4 federaciones que van a haber en el periodo de la Gran Tribulación, incluidas la del Anticristo, todas son federaciones antisemitas. Y eso, o sea, lo que tenemos que ver es que se empieza a dar un espíritu antisemita, cosa que ya se puede notar desde ahora, pero que inmediatamente después de el traslado de la iglesia esto va a aumentar, porque un aliado de Israel realmente ha sido la iglesia. Pero cuando la iglesia sea quitada, entonces Israel prácticamente va a quedar sola con las políticas del mundo. No habrá quien esté aliado con ellos, y entonces van a iniciar una serie de guerras antisemitas. Esa serie de guerras antisemitas van a llegar a explotar cuando se rompe el pacto en la mitad de la semana, que bien comentaba el pastor Alfonso, y en especial algunos estudiosos lo ubican en la sexta trompeta, o sea, a partir de la sexta trompeta que coincide con un periodo casi al final de la tribulación, es un periodo prácticamente breve de tiempo, si quieres de años, pero 2, 3 años, tal vez menos, pero es un periodo de tiempo en el que van a surgir varias guerras. Ustedes ven que en esa sexta trompeta incluso hay una guerra que es de unos personajes siniestros en la sexta trompeta, que es antes de la batalla final, pero ahí aparece una derrota de un ejército que algunos dicen uno de dos, o son demonios realmente, o son seres humanos endemoniados, o son clonación incluso, fíjate, es el de la sexta trompeta, o puede ser una clonación de ejército, porque allí se describe un ejército impresionante que va a ser derrotado, y posiblemente después de esa derrota de ese ejército, entonces viene a colación la última parte de la batalla final que se da ya rodeando Israel. Entonces, me parece que con ese panorama nos damos cuenta que el imperio del anticristo no es un imperio de paz en ninguna manera, ni siquiera en el inicio de su reinado. Al contrario, es un imperio de guerra tras guerra, pero que va a ir en aumento hasta culminar en la batalla final. Adelante.
Saludos a nuestra hermana Norma Pantí, nuestra hermana Lady Montalvo, Daisy Barrera, María Juliana Chin y los demás que se han ido conectando en esa transmisión. Cuando hablamos de ejércitos, estamos hablando de dos bandos o una lucha. El pastor Salomón lo refería con el concepto antisemita, que ese concepto se refiere a estar en contra del pueblo de Israel. Entonces, de esta forma ya encontramos un bando, es Israel luchando con otro bando. Mucho se ha hablado acerca de quiénes estarán formando este ejército en contra del pueblo de Israel. El pasaje de Apocalipsis capítulo 16, verso 12, nos da una referencia bíblica de quiénes son ese ejército que sale a la escena en la campaña del Armagedón. Está en el capítulo 16, verso 12, dice así: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Pastor Alfonso, ¿quiénes pueden ser estos reyes del oriente? Bueno, esta es una guerra, y no solamente con los reyes del oriente. Quizás se está dando la idea de un enemigo común con el pueblo de Israel, pero va a ser una serie de naciones que inicialmente van a estar combatiendo unas con otras. Repito lo que dije no hace rato, que la manzana de la discordia va a ser Israel. Por lo menos notamos cuatro confederación de naciones que van a entrar en esta guerra. La primera es la federación de las 10 naciones, capitaneadas por la bestia, que va a ser la forma final del gran imperio romano. En segundo lugar, la llamada Federación del Norte, que se va a componer de Rusia y sus aliados, principalmente naciones del Medio Oriente. Tercero, aquí están los reyes del Oriente, que va a ser compuesto por pueblos asiáticos más allá del Éufrates. Como se puede leer en el pasaje, va a ocurrir el hecho de que el río Éufrates se va a secar. Algo similar a lo que Dios hizo cuando cruzó Israel en medio del Mar Rojo. Y dice claramente que el río Éufrates se va a secar para darle paso a los reyes del Oriente. Los reyes del Oriente, que son pueblos asiáticos, que están por supuesto más allá del río Éufrates. La cuarta federación será el rey del sur, una potencia compuesta de pueblos africanos. Pero dentro por sobre estos 5 grupos de guerra, debemos añadir a uno: los ejércitos del Señor, que según Zacarías 12, 2 al 3, el Salmo capítulo 2, Isaías 34, 2, nos hablan de este evento, que es el evento supremo, más bien el ejército supremo, que cuando todos estos empiecen a pelear allá en el Armagedón, como se le llama, o el valle de Israelón, en esa área, campo de batalla histórico, no solamente bíblico, sino a través de la historia, desde el rey de Babilonia hasta Napoleón, usaron como campo de batalla ese sitio. Entonces, ante todo eso, y cuando ya todos se unan para destruir al pueblo de Dios, a Israel, entonces
vienen los ejércitos del Señor, quienes en una manifestación gloriosa y capitaneados por Jesucristo vendrá. Y en una sola expresión dice que va a acabar con todos, con la espada que trae, dará derrota a todas estas confederaciones y de esta manera dará la victoria a los judíos, o sea, salvará a los judíos de una aplastante derrota o destrucción que el mundo prácticamente pretendía sobre ellos. Entonces, culmina por supuesto en la guerra que todos conocemos como Armagedón. Pero como ya se dijo, una campaña, una serie de eventos de guerra que vienen a culminar precisamente cuando Cristo venga y finalice con toda esa batalla. Muchas gracias, pastor. Es interesante. Prácticamente es el imperio que ha establecido la bestia, junto con el falso profeta, con la autoridad del dragón, contra el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, contra aquellos que guardan los mandamientos del Señor. Y esto es muy interesante para ello. Entonces ya hemos definido los dos bandos. Todo el imperio creado por la bestia, el anticristo, y también contra el pueblo de Dios, contra Israel. Muy bien, Pastor Salomón, es muy interesante porque cuando se está hablando de la sexta copa, en la visión de Juan, después de que habla de los reyes de Oriente, en el verso 13 del capítulo 16 dice: y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Aquí vemos también la triada diabólica: el dragón, la bestia, el falso profeta, tratando de aparentarse con la Trinidad. Pero este pasaje nos hace ver de que ellos tendrán una función en los reyes del Oriente. ¿Cuál es esta función que esta triada diabólica va a ejercer para guiar a estas confederaciones contra el pueblo de Israel? Muy bien, llama la atención antes que nada, ¿verdad? Que aunque están ahí representados los 3 personajes de los cuales se dice el dragón, la bestia y el falso profeta, y de que la boca de ellos salen de cada uno espíritus a manera de ranas, porque allá el término ranas ya desde el Antiguo Testamento es un animal inmundo, pero aquí lo interpreta directamente diciendo que son espíritus inmundos a manera de ranas, y estos tienen una función prácticamente que van a los reyes de la tierra. Ahora, esto es interesante, el término reyes de la tierra que se está usando allá, porque siguiendo el mismo esquema que presenta el pastor Durán de las 4 confederaciones, siguiendo el mismo esquema, nos damos cuenta que van a los reyes de la tierra. Esto significa que el imperio de la bestia, aunque se concentra en la administración del anticristo de las 10 naciones, que es prácticamente Occidente, porque es importante saber qué es Occidente. ¿Por qué razón? Porque los límites del imperio romano daban hasta el río Éufrates. Más allá del Éufrates ya constituía el Oriente, y el imperio romano no llegó a conquistar hasta esos espacios más allá del río Éufrates. Eso es muy interesante, porque aquí está haciendo referencia al Occidente y también está haciendo referencia al Oriente. Quiere decir que aunque el anticristo no gobierna directamente el Oriente, ni la Confederación del Norte, ni la Confederación del Sur, que ya se nos explicó, que se refiere principalmente a la del sur a Egipto y la del norte a Rusia, estamos hablando de sectores. Por eso, cuando ustedes, por ejemplo, escuchan las veces que hemos participado y hablado de las discusiones geopolíticas que en este momento se están dando, que es la izquierda y en derecha solamente, sino en la regionalización. Estamos hablando de la regionalización, y alguien por allá vaticina una tercera guerra mundial antes del arrebatamiento, y siempre yo he argumentado que no se va a dar eso si primero no se da un acuerdo.
Y esto es algo muy importante, las regiones. Lo que va a hacer el mundo es que se va a regionalizar en 4 grandes bloques, lo que es, ya se ha dicho, Occidente, que es prácticamente lo que podríamos llamar Europa, todo lo que es el imperio antiguo romano revivido, lo que es la Confederación del Norte, Rusia y sus aliados como una potencia, la Confederación del Sur, Egipto con todos sus aliados, y la de Oriente, esa potencia de Oriente que ha surgido ya. Esas 4 regiones deben de quedar claramente, en este momento, claramente en nuestra mente, y con esa discusión nos vamos a dar cuenta que aunque el anticristo gobierna la confederación de 10 naciones, pero de su boca va a salir 3 espíritus inmundos. ¿Saben qué significa? Significa que los reinos del mundo están bajo el maligno, pero están divididos. Note cómo es el reino del enemigo, está completamente dividido. ¿Qué es lo que va a pasar? Rusia va a querer y va a ambicionar los tesoros que hay en lo que es Israel, hablando de lo que estamos hablando de varios elementos. Una de las razones que yo creo por la que realmente se va a secar el río Éufrates es una crisis de agua que va a haber a nivel mundial, pero que a la vez la explotación a través de los sistemas de explotación hay un sistema que le conocen generalmente como el fracking, que se usa el agua para sacar petróleo y puede ser que sea una de las cosas que se esté haciendo para que lleve una crisis y todos esos elementos van a ver. Ahora, no es la primera vez que se hace esa estrategia de secar el río Éufrates. Ya en la época de Ciro al atacar a Babilonia precisamente desvió el río Éufrates, hizo que se seque, así que esto es una avanzada que anuncia el juicio de Babilonia, que anuncia también que algo grande está por llegar y que recuerden que esa avanzada es muy interesante porque va a recorrer el camino que se le conoce hoy en geopolítica como uno de los caminos de la seda. El camino de la seda que prácticamente va desde el comercio, así que estamos hablando, escuchen esto, son 4 regiones en que el mundo se va a dividir, van a sentarse a repartirse el mundo, o sea, estamos delante de una reingeniería política del mundo. Esto es algo muy importante y estos pasos que estamos viviendo hacia ahí está avanzando, se va a repartir comercialmente y potencialmente el mundo en esas 4 grandes regiones, pero al final, después de llegar a acuerdos, no se van a respetar esos acuerdos y por eso es que avanzan hacia la ambición que hay en Medio Oriente, porque estamos hablando de la diferencia entre Oriente y Medio Oriente. Esto es interesante porque cuando el anticristo, que también quiere esos mismos tesoros, lo quiere Rusia y lo va a querer el rey del sur, entonces hay una especie de avance que ustedes se dan cuenta en ese trayecto, que los reyes de Oriente quieren también por su potencia, por todo lo que son. Yo percibo allá que hay como una especie de acuerdos de desarmamentos nucleares. Me parece que hay una especie de ese acuerdo porque los reyes de Oriente van, me sorprende, con ejércitos, a tal grado de ejército que van a pie en lo que se llama la ruta de la seda. Parece que van a pie, entonces eso llama muchísimo la atención. Quiere decir que hay una especie de acuerdos en el que hay una especie de desarmamentos nucleares, ¿no? Entonces, esto es interesante de cómo se va a ir proyectando y el anticristo va a haber amenazado sus intereses también, y es la razón por la que primeramente Rusia baja. Escuchen esto interesante, Rusia como una potencia económica igual, pero que tiene intereses en Medio Oriente, y eso es real, tiene sus intereses en Medio Oriente, no sabemos qué es lo que va a suceder, pero Rusia, según Ezequiel 38-39, baja en una tierra que está confiada, que aparentemente habita en paz, quiere decir que ya hubo un acuerdo de paz en ese momento, y baja a esa tierra, pero cuando baja a cosechar, algo sucede milagrosamente que prácticamente Israel no ataca, sino que son destruidos los ejércitos de Rusia. En tanto, el anticristo está combatiendo en el sur.
está combatiendo a Egipto y Egipto es derrotado por el ejército del anticristo, pero dice el pasaje, pero noticias de Oriente le atemorizarán. O sea, ¿qué potencia será China, Japón y sus aliados de Oriente que van a atemorizar al anticristo? Imagínate la potencia que va a ser China, para ese momento. Interesante, Pastor Benjamín, Pastor Durán. Claro que sí, pastor. Así es, muy interesante. Saludos a nuestros hermanos que nos están viendo, el hermano Pedro Chávez, la hermana Carla Rodríguez, la hermana Pati Matú, la hermana Carmita Puch, Juan José Durán, Paulino Canché, Gadiel Canul, y a los que nos están saludando. Vi un saludo del hermano de la iglesia, de un hermano de Espinar, Oaxaca. No lo veo por acá. Ya no lo veo por aquí. Y a los hermanos que también, una hermana Lugo de Mérida, Yucatán, que nos están saludando. Les invitamos a compartir la transmisión. Bueno, pues ya llevamos 50 minutos y no hemos visto y terminamos la primera parte de este punto. Quiero que nos pasemos al 19. Bueno, ya regresa. Saludos a nuestro hermano Juan Pineda Maldonado. Dios les bendiga, hermanos. Saludos a la iglesia Cristo el Camino del Espinar, Oaxaca. Saludos a esta iglesia. Dios los bendiga. Y a los que nos han estado escribiendo también. Vamos al capítulo 19. Capítulo 19. Para concluir con unas impresiones muy interesantes. Para entender la batalla del Armagedón, lo vemos en Apocalipsis 16 del 12 al 16, pero también necesitamos ver la culminación de esta campaña, y allí lo encontramos en el capítulo 19 versos 11 al verso 21, y he dividido esta sección en tres partes. Lo que se llama la Epifanía, que es la aparición gloriosa de Jesucristo visible. Recuerde que los eventos de la segunda venida de Cristo inician con el arrebatamiento de la iglesia y Jesucristo esperando a la iglesia en las nubes, y culmina los eventos de la segunda venida de Cristo con su epifanía, es decir, con su aparición visible junto con la iglesia. Hay que marcar diferencia, porque algunos piensan que nosotros creemos en tres venidas. La primera venida cuando murió en la cruz, la segunda venida cuando el arrebatamiento, y la tercera venida en la aparición al final de la batalla del Armagedón. Pero nosotros no creemos en tres venidas, sino en dos. Y creemos en las venidas como un evento, no como un suceso, como un evento, una serie de acontecimientos. Ahora bien, en la Epifanía, que leemos del verso 11 al verso 21, lo he dividido en tres partes y quiero que vayamos rápido para concluir ya esta enseñanza. La primera parte, del verso 11 al verso 16, Pastor Alfonso nos habla o nos da una descripción de Jesucristo en su segunda venida. ¿Puede hacernos algunos comentarios para enriquecer la descripción del apóstol Juan en esta visión? Sí, eso es lo que conocemos nosotros como la venida en gloria. Ya el pastor David estaba señalando la venida de Cristo en dos eventos. La segunda venida de Cristo para nosotros es un solo evento. En el primer evento está la primera parte está el rapto de la iglesia, que como describe las escrituras, Jesucristo no va a tocar la tierra, sino en el aire va a esperar a los creyentes, tanto que hayan muerto como los que vivan todavía y que van a ser transformados. La iglesia se va con Cristo, se va a las bodas del Cordero. Aquí se desarrollan los eventos de la tribulación, la gran tribulación. Y cuando estamos llegando o leyendo ese pasaje del que se acaba de dar lectura, estamos hablando
de la venida de Cristo en gloria. Podemos señalar, la venida de Cristo va a ser para derrotar a todos los ejércitos del mundo, para darle la victoria a Israel. También Él va a venir con la iglesia. La iglesia va a gobernar con Cristo aquí en la tierra. Entonces Él viene con la iglesia. Por eso se le llama a todo este evento, por todo lo que lo rodea, la venida de Cristo en gloria. Pero lo más sobresaliente en esto es que Él va a venir a acabar con todo el sistema mundano, con todo el sistema impío, dispuesto para establecer su reino sobre esta tierra, conforme a las promesas que le hizo a David de establecer o de perpetuar su reino sobre esta tierra. Entonces, Él viene ya sin ningún enemigo, sin nada, que viene en victoria completa. Y eso nos debe hacer pensar en dos cosas. Primero, que al final de todas las cosas, Dios va a tener victoria sobre todos los sistemas del mundo, por más famosos, grandes y cruciales que pudieran ser. En segundo lugar, Dios va a venir con su pueblo. Y eso nos remonta de ese punto hasta el pasado, cuando la iglesia se irá con Cristo, estará con Él en las bodas del Cordero, luego vendrá a la tierra para reinar con Cristo. Son hechos maravillosos de ese evento glorioso de la venida de Cristo en gloria. Amén, gloria a Dios. Así es, Pastor Salomón, del verso 17 al verso 21 nos habla específicamente de la guerra, donde hay una convocación a las aves del cielo para una gran cena, la gran cena de Dios, y se deduce por todo lo que dice que va a haber una gran matanza, y eso acabará con la venida del Señor acabará con todos los enemigos de nuestro Señor Jesucristo. La parte final no solamente marca una guerra contra las confederaciones donde estos pierden, sino también marca la destrucción final del anticristo y del falso profeta. Pero hay una distinción interesante: el anticristo y el falso profeta serán echados vivos serán lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Pero cuando leemos el capítulo 20, verso 2, vemos que el dragón, o que Satanás, va a ser prendido. ¿Por qué esta distinción entre estos dos personajes, el anticristo, el falso profeta, que serán echados vivos al lago de fuego, y Satanás, que todavía seguirá apresado, que todavía tendrá una oportunidad para intentar a ver si le puede ganar al Señor Jesucristo? Muy bien. Miren, en realidad aquí no hay una guerra entre Satanás y Dios. Realmente no. Satanás no es enemigo para Dios. Dios tiene todo el control y es soberano sobre, de hecho, de tal manera que si ustedes se dan cuenta que a Satanás es un ángel el que lo prende, ni siquiera es Dios, es un ángel el que lo encadena y lo ata. O sea, no es un enfrentamiento, incluso tanto es el poder de Dios. Así que aquí en esta parte, cuando se dice que son lanzados vivos, está diciendo de que no se les hace un juicio como se le hace juicio a todos los seres humanos antes de ser condenados, son juzgados. Estos personajes, lo que el pasaje está dando a entender cuando se dice que fueron lanzados vivos es que no pasaron en un proceso de juicio, sino que se saltaron lo de juicio y se fueron directo a la condenación. Es así como se está haciendo la referencia. Ahora también hay que ver que todavía hay un plan del Señor para lo que son falso profeta y el anticristo. Se terminó su periodo de acción. Su reino exactamente fueron 7 años. Ya todo lo que pudieron hacer es totalmente
no abarca más. Hasta ahí llegó su tiempo, en contraste con el reino milenial que viene del Mesías, que prácticamente donde comienza el reino eterno de Dios. No es que dure solamente 1000 años el reino de Dios, sino que ahí comienza el reino de Dios a través del milenio que es sobre la tierra, pero que es un periodo todavía en el que se cumplen los pactos y las promesas de Dios para Israel. Los misterios que los profetas dijeron se cumplen durante el periodo de 1000 años, y Satanás al final será suelto de su prisión para ir a engañar a las naciones, pero ya no en el reino del anticristo, que ya no existe, sino que ahora en el reino mismo de Dios, donde va a ser soltado después de que los 1000 años se cumplan. Así que son diferentes los planes que hay para el anticristo y el falso profeta, que fueron solamente 7 años, pero todavía es necesario que el postrer enemigo sea destruido, que es la muerte, y eso se va a dar al final del milenio. Ahora, esto también es muy interesante saber cómo esto termina en guerra. ¿Por qué culmina en una guerra? Más que nada por 2 razones. La primera razón es que ya hemos mencionado que hay un antisemitismo que se ha dado y que forzosamente estos personajes se levantan en contra de Dios y en contra de su ungido, realmente en contra de 2 pueblos, en contra de la iglesia y en contra de la nación de Israel. Son 2 pueblos contra los que se levanta el antisemitismo. El antisemitismo es muy claro en contra de la iglesia ahora, pero en ese tiempo será muy claro en contra de Israel. Eso es lo que generan las guerras en ese periodo de tiempo. Lo segundo es que precisamente el combate, el castigo del pecado, de la rebeldía y de la desobediencia producen las guerras, pero también la ambición de esos 4 bloques, porque dice, ¿de dónde vienen las guerras y pleitos entre vosotros? No son de vuestras pasiones que combaten en sus propios miembros, codiciáis y no tenéis, o sea, ardéis en envidia. O sea, las codicias de esos reinos van a producir esas guerras que frontalmente van a iniciar, escuchen esto interesante, inician con guerras dentro de las naciones, pero Armagedón, más que guerras entre las naciones, es las guerras entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios, en el cual el Señor Jesucristo como Rey de Reyes, por eso precisamente aparece él triunfante como Rey de Reyes, y según Isaías, parte del lugar donde va a combatir, que es Edom, al sur de Israel. O sea, realmente lo que se había comentado, que Megiddo en realidad va a ser la culminación, pero realmente la batalla va a abarcar toda la geografía de Jerusalén, según Zacarías 14, porque dice que en Jerusalén va a haber la batalla, según Zacarías 14. También el norte de Israel, ya en Megiddo, pero en el sur de Israel, que lo que se conoce como Jordania, en el sur de Israel, donde está Edom, ahí va a aparecer, según el libro de Isaías, va a aparecer también en Edom, y sus vestiduras se van a manchar de sangre con victoria, y los va a rinconar, hacer huir hasta Megiddo, en donde les dará el golpe final. Entonces nos damos cuenta que al todo ese territorio, abarcativo, todo lo que es la tierra de Israel, Jerusalén, Megiddo y Edom, todo ese territorio es lo que Apocalipsis 14:20 dice que serán prácticamente unos 290 kilómetros que va a abarcar, según el número de estadios, que es 290 kilómetros, y de 1,5 metros de profundidad, que va a correr la sangre de los caballos. O sea, va a ser una guerra de masacre total, de tal manera que incluso para quitar toda esa peste, porque imagínate la sangre, muertos y cadáveres y todo lo que hay, que de tal forma que Dios dice que va a invitar a las aves de rapiña, las aves de los cielos, para que vengan a comer carne de reyes y de príncipes y de poderosos. Es algo impresionante lo que se va a dar allá, y se le conoce a eso como la cena de Dios, la gran cena de Dios. No debe confundirse como la cena de las bodas del Cordero, que también es en la tierra, pero representa los 1000 años. Adelante. Para las aves y los carroñeros, ¿no? Que se van a dar su manjar.
contra los enemigos del Señor. Muy bien, concluimos ya este tema interesante. Quiero hacer una distinción en el capítulo 16, versos 13 al 16, perdón, versos 12 al 16, pero cuando se está explicando la sexta copa, hay un pequeño paréntesis en el verso 15, y quiero que allí versemos brevemente para concluir esta transmisión. Lo leo: he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Con respecto a este verso, me gustaría dar sus conclusiones, escuchar sus conclusiones finales y sus aplicaciones. Pastor Alfonso, primeramente, y posteriormente el pastor Salomón. Preguntábamos no hace rato cómo es que el Señor toma esta figura para hablar de su venida, comparándola a la estrategia de un ladrón. Bueno, el asunto no es que él justifique a las personas, sino que está hablando de la sorpresa que los ladrones, o sea, que lo sorpresivo que son, que llegan sin avisar. Creo que se puede ver en dos vertientes este verso. En primer lugar, un llamado a la iglesia. El rapto de la iglesia se dice que él viene como ladrón en la noche, y lo que nos habla de lo sorpresivo, que no va a avisar, y siempre los mensajes respecto a ello nos advierten que estemos velando, que estemos orando. Inclusive la iglesia cantaba mucho un coro: el que no esté orando aquí se quedará, y nos manda a estar prevenidos, vigilando, orando, cuidando nuestra vida. Eso significa velar. Y en el otro aspecto, podría referirse ya a ese evento glorioso de la venida de Cristo en gloria, y la advertencia general de guardar nuestra vida en condiciones apropiadas. En fin, el mensaje preciso es preparémonos para la segunda venida de Cristo, ya sea la iglesia esperando a Cristo en el rapto, y la gente de esa época, que seguramente tendrán sus preparativos para este evento, la gente piadosa que esté en esa época. Muchas gracias, pastor. Pastor Salomón, impresiones finales con respecto a este verso. Sí, el paréntesis que 60 es algo muy interesante, porque recuerden que el juicio del sexta copa, es sobre el río Éufrates. De ahí viene un paréntesis, y ese paréntesis me llama la atención porque se enfoca, ciertamente se puede dar una aplicación de velar. El sentido de velar es aplicable a la iglesia. Sin embargo, el pasaje cuando se habla de la venida de Cristo como ladrón, es algo muy importante saber. Hay 7 pasajes bíblicos que hablan del tema del ladrón. Todos se refieren a la segunda venida en gloria. De hecho, Mateo 24 presenta también la venida como ladrón. En Mateo 24 se menciona que viene como ladrón. Quiere decir que está hablando de esta segunda venida en gloria. La de capítulo 19, del capítulo 19 de Apocalipsis, también se habla de la venida como ladrón. No es del arrebatamiento. Es algo muy importante, que hay que hacer esta distinción ya cuando se entra en cuestión de ya detalle bíblico. La venida de Cristo no para la iglesia como ladrón. De hecho,
Fíjense, por ejemplo, nada más por citar algunos, o sea, acuérdate pues de lo que has recibido, oído y guárdalo, le dicen a la iglesia, y arrepiéntete, por si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti, Apocalipsis 3:3. En ese tenor siempre dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. No es el Señor allá, sino el día del Señor que cae sobre los incrédulos. También dice, más vosotros hermanos no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. 1 Tesalonicenses 5:4. O sea, realmente para la iglesia no viene como ladrón, para la iglesia viene como su esposo, viene a buscar a su esposa, a su novia. Y eso es importante. Entonces, eso sucede en el arrebatamiento, pero como ladrón les sorprende a los inconversos. Ahora, esto me llama la atención el comentario de Alfred Edersheim, que es un erudito judío convertido y era presbiteriano también. Él se convierte y hace un comentario y cita unas mishnas aquí con referencia a esto, y él dice que los sacerdotes, cuando se organizaban por órdenes dentro del culto, ellos tenían que cuidar que se mantenga prendida constantemente la llama, y ellos tenían que estar despiertos. Pero si alguno de ellos se dormía y no velaba durante el turno que le tocaba mantenerse velando, entonces si era sorprendido y llegaba alguien, el sacerdote, y lo encontraba durmiendo, le despojaban sus vestiduras sacerdotales y quedaban desnudos y ya los despedían completamente, ya no tenían funciones. Eso es algo muy interesante, ¿verdad? De tal manera que ya en este punto, en el punto en el que se encuentra el avance, al ver todas esas batallas, las personas tienen que estar apercibidas ya, porque él ya viene como ladrón. Es decir, en cualquier momento ya el Señor aparece en la segunda venida en gloria, y ellos tienen que mantenerse para que esperen. Pero la aplicación de velar es aplicable a todos los tiempos, como bien lo ha dicho el pastor, tanto para los judíos en la gran tribulación como ahora para nosotros, estar velando. Lo mismo aplica para nosotros. Velar es una actitud que aparece en Mateo 24 en 6 parábolas. En las 6 parábolas el énfasis es vela. Vela, y ese es el mensaje principal, ¿verdad? Yo me acuerdo todavía que los pastores, cuando las personas en lugar de vela, decía, aquí dice vela, no dice no vela, porque en aquel tiempo, ¿verdad? La gente se quedaba prendida en las novelas, pero ahora dice vela, no vela. Entonces es importante que ahora nosotros estemos en una actitud de velar y mantenernos siempre alerta, porque en cualquier momento esta trompeta final del programa para la iglesia va a sonar. Muchas gracias, pastor. A mí lo que me gusta es que el Señor ya no nos dejó nada escondido para el final. Al final Él va a vencer. Con cualquiera que se le ponga, Él es el vencedor. Él es el verbo de Dios. Él es el fiel, el verdadero. Y Él no tiene rival. Es único. Y eso nos debe ayudar para rendirnos a Él, amarle, dedicar nuestra vida, servirle con todo nuestro corazón. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestra transmisión. Dios les bendiga a todos nuestros hermanos que nos acompañaron: la hermana Tania González, la hermana Betty Chin, Graciela Castillo, el hermano Filiberto Montalvo, y todos los hermanos que se han ido conectando. Dios les bendiga. Sacar este tiempo para compartir este tema con ustedes es muy gratificante, estresante preparando las cosas, pero muy gratificante cuando se ven los resultados. Pastor Alfonso, muchas gracias por la invitación, por el espacio que nos está brindando. Pastor Salomón, gracias porque desde un principio usted ha estado dispuesto, ¿no?, a participar. Es un apasionado de la escatología. Pastor, yo no sé si le damos un minutito, pero ¿tendrá por allí usted algún ejemplar de sus escritos de escatología para que nos muestre, por si alguien está interesado?
Wow, ahorita a mano no lo tengo, pero podemos ir compartiendo. Tengo 7 volúmenes de escatología escritos y con mucho gusto podemos compartirlo, podemos enviárselos si usted está aquí en México. Incluso al extranjero lo podemos enviar en PDF, que es más práctico para los de extranjero, pero para los locales podemos enviárselo en libro impreso. Tenemos desde el principio hasta el último material que habla ya de los cambios cósmicos en la última generación que nos toca vivir. Así que pues estamos invitándoles para que si alguno quiere, necesita de ese material, se ponga en contacto con este servidor y con todo gusto les hacemos llegar la serie de materiales y otros escritos que tenemos también. Gracias, pastor. Si quiere, puedo ser su representante acá, su editorial, y ya nos ponemos de acuerdo. Okay. Muy bien, también el pastor Alfonso tiene varios escritos de sus escritos de devocionales del libro de los Salmos. Sí, todo el libro de Salmos, capítulo por capítulo. También los envías a PDF. PDF o físicamente. Qué maravilloso. Ahorita el libro de los Salmos es un libro muy especial para este tiempo, Entonces están en casa. Que se aprovechen. Yo no tengo escrito nada. Pronto. Ay, si quieren les mando mis sermones de los domingos que los escribo completo. Amén. Muy bien, muchas gracias, pastor, por el hermano Moisés Vázquez le está diciendo que lo quiere, pastor. Dice, yo lo quiero, le dice. ¿Los libros o a él? Es lo que no especificó, si los libros se le quiere a usted. Mande inbox y podemos mandarle información. Le mandamos información. Igual el hermano Roberto Say. El hermano Roberto Say también quiere. Así que si usted quiere algún libro del pastor Salomón, mándele inbox para que usted puede. Mándele inbox y él se comunica con ustedes y ya nos va a pasar una cuota por promoción. El diezmo. Entonces, póngase en contacto con el pastor Salomón por vía de inbox. Agradecemos al hermano Yair que si le pudiéramos poner una cámara, vemos que está todo mojado el teclado de tanto sudor, de tanto estrés, pero que gracias a la calidad que hemos tenido ahorita, que estamos teniendo, pues se lo debemos mucho a sus habilidades en los aparatos electrónicos y en la computación y en los programas. Muy bien, nos despedimos de esta transmisión. Dios les bendiga y oramos a Dios. Pastor Salomón, tenga el honor de orar usted como nuestro invitado. Muchas gracias, mi hermano. Vamos a orar. Señor, en este momento te agradecemos por esta palabra que hemos compartido. Algo que nos queda muy, pero muy en lo profundo es que tú tienes el control de todos los sucesos. Eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Cómo nosotros vamos a estar temerosos si tú tienes el control? Si tú eres el vencedor, ¿cómo vamos a sentirnos menos nosotros, Señor, si de nuestro lado está aquel que nunca ha conocido una derrota? Jamás. Tú eres el victorioso, Señor. Y esto, Señor, esta enseñanza que hemos visto hoy nos muestra que de principio a fin tú pones garfios, dice que le pondrás garfios a ellos mismos y los llevarás en el lugar donde tú quieres derrotarlo, Señor, donde le vas a demostrar tu gloria. Asimismo, Señor, nuestra vida, tú la vas conduciendo de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Y esto, Señor, nos hace más que estar confiados. No hay nada aquí, Señor, que nos haga ser perdedores, sino somos victoriosos en tu nombre, Señor. Esta circunstancia que son pasajeras, incluso la enfermedad. Y cuántos hermanos nuestros que se nos han adelantado, ellos fallecieron, ellos acaecieron, pero no fueron derrotados, sino salieron victoriosos y hoy están delante de tu presencia celebrando esa victoria, Señor, delante del Cordero de Dios. Muchas gracias te damos, Padre, por esta esperanza, por esas palabras de ánimo que nos das, por todo esto que
has producido para nosotros, Señor. Muchas gracias. Bendice a tus siervos de ese lado hasta Campeche y a todos nuestros oyentes, a todos nuestros hermanos que están sintonizándose. Bendice a sus familias, bendice a sus hijos y guárdalos, Señor, en todo este proceso. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Les invitamos a las transmisiones el jueves a las 7:30 de la noche en el canal de la Segunda Iglesia Cristiana de Emanuel. Vamos a abrir tema nuevo, le vamos a estar informando acerca de cuáles serán los nuevos temas. El día viernes a las 8, el pastor Alfonso también tiene sus temas. Es un tema nuevo porque ya se termina el tema de la familia. Esperen noticias y les invitamos a nuestras transmisiones. La primera iglesia Emanuel transmite los domingos a las 5:30 y la segunda iglesia a las 6:30 de la tarde. Apoye su transmisión, su iglesia respectivamente, y estamos pendientes. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos pronto y no se olvide, póngase a leer y estudiar la palabra del Señor en esta cuarentena. Es la mejor inversión. Dios les bendiga.